Si me dan conformidad, ya podemos empezar. Bien. Bueno, agradeciendo a los que se están conectando, gracias Lucet, todos los que están conectando, Joé y todos mis viejos conocidos ya de siempre, Jorge, hacen que esto sea cada vez más entretenido, cada vez más grato reunirme con ustedes, para, como siempre lo hago, intercambiar, discutir puntos de vista respecto de estos temas que son los exámenes, los contraexámenes, y en el caso de testigos protegidos y de testigos menores de edad y de testigos que tienen alguna situación especial o particular. De hecho, siempre lo repito y hoy día no va a ser la excepción, el tema de llevar un testigo al juicio es llevar una de las fuentes de información más valiosas. Esa fuente de información es una fuente de información que podría ser una fuente de información que se podría convertir en una prueba directa. ¿Y por qué un testigo se podría convertir en una prueba directa? Un testigo se podría convertir en una prueba directa porque un testigo es posible que haya sido testigo presencial de los hechos. Entonces, si ese testigo ha sido testigo presencial de los hechos, su información va a ser muy valiosa porque con una sola información de esas podría ser suficiente para que se llegue a condenar. ¿De acuerdo? El Código Procesal Penal dice que los únicos testigos que necesitan corroboración son los testigos que tienen que ver con arrepentidos, tienen que ver con colaboradores, tienen que tener con testigos de referencia, pero si no estamos en esos supuestos de testigos referenciales o de referencia, si no estamos en testigos arrepentidos, no estamos en testigos colaboradores, una sola versión podría servir para que se condene. Porque el código reza de una manera muy clara quiénes son los únicos testigos que pueden ser testigos que necesiten corroboración. Joé, ¿me escuchas? ¿Tienes tu código a la mano? ¿Nos puedes ayudar con la lectura? Por favor. El 158 me parece que es. Léete el extremo en el que dice qué testigos necesitan corroboración, para que todos escuchen esa lectura. Denle audio, por favor, a Joé Sawa. Activa tu micrófono. Aló, sí, buenas noches. Hola. 158, valoración. En la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia Siguiente párrafo. en los expuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas. Solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la importancia del testimonio en el nuevo Código Procesal Penal? Únicamente para casos de arrepentidos, colaboradores y testigos de referencia se requiere un corroborante a la versión para valorar la declaración. ¿Me entiende? Con lo cual, contrario sensu, si no estamos ante colaboradores, si no estamos ante arrepentidos, si no estamos ante testigos de referencia o referenciales, esa versión se valora sin necesidad de que esté corroborada. ¿Qué quiere decir? Que la lógica del contraexamen, la lógica del nuevo Código Procesal Penal, ¿por qué pasa? La lógica del nuevo código pasa por el contraexamen. Lo importante para dar credibilidad a una versión de una persona en juicio es el contraexamen. ¿Qué quiere decir eso? Que si un testigo va y dice, yo miré cuando Zoe, yo miré cuando Jorge, cuando Joe realizaron tal cosa, y el testigo se indica de manera directa, esa versión tendrá que ser sometida al contradictorio o no, al contraexamen.
ese testigo tendrá que ser contraexaminado por los abogados de Zoe, de Joe, de Jorge. Pero ¿qué pasa si los abogados de Joe, de Zoe y de Jorge no hacen la tarea? No hacen un contraexamen de calidad. La versión del testigo no se va a debilitar, se va a mantener creíble y con eso lo pueden condenar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque los únicos testimonios que necesitan corroboración son de esos personajes. El testigo de referencia, el arrepentido, el colaborador. Vean entonces la importancia de llevar un testigo a juicio y la importancia de que ese juicio asista y soporte un contraexamen, soporte un contradictorio, porque si ese testigo asiste a juicio y soporta un contraexamen y soporta un contrainterrogatorio, su versión va a tener que ser adjudicada, su versión va a tener que ser usada por el juez en la sentencia. Eso quiero que lo internalicen bien. Así que yo veo con mucha pena en algunas audiencias, cuando a mí como fiscal me toca llevar testigos, yo llevo al testigo, le tomo su declaración en el juicio, hago el examen directo, el testigo se indica, dice muchas cosas, el juez le pregunta al abogado defensor si va a contraexaminar y el abogado defensor dice, señor juez, la defensa descansa. Descansará en paz, ¿cierto? Porque ya no hay otra cosa que hacer. O algunos abogados son más creativos y dicen, señor juez, lo voy a hacer en su momento. Yo pregunto entre mí en ese, ¿y cuál es el momento? ¿El momento era ese o no? ¿Cuál era el momento para hacer el contradictorio? Era ese el momento. A mí no se me ocurre cuál es el otro momento. Entonces, un testigo que da una versión en juicio y su versión no es sujeta al contraexamen y no es desvirtuada en un contradictorio, tiene esa versión que valorarse, adjudicarse y merituarse en la sentencia. No hacerlo podría incluso hacer en el juez responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Porque un testigo que no ha sido sometido a contradicción no tendría por qué no ser valorado por el juez. Solo el juez valoraría y diría, no creo la versión del colaborador, no creo la versión del arrepentido, no creo la versión de este testigo de referencia, porque el 158 dice que esas declaraciones tienen que ser corroboradas y no se han corroborado. ¿De acuerdo? Pero si no estamos en esos supuestos de arrepentidos, de referencia o de colaboradores, el código no exige corroboración. Por lo tanto, si el testigo da una versión en juicio, eso es prueba. Y la única forma de desacreditar es haciendo contraexamen. Yo quiero descartar en ustedes la idea que a veces todavía se sigue repitiendo, eso de testis unis, testis nullius. O sea, que si tienes un testigo, uno es ninguno. Esto era pues un tratamiento del modelo inquisitivo de hace muchísimos años, donde se decía y se enseñaba que un testigo era ninguno, ¿cierto? No sé si habrán escuchado ustedes eso, uno es ninguno. Ya, eso es pues algo absolutamente desfasado en litigación oral. Eso no es propio de modelos acusatorios y menos de nuestro Código Procesal Penal. Por lo tanto, con eso quería empezar esta reunión de hoy día, haciendo yo realzar la figura del examen directo y de la importancia que tiene un testigo. ¿De acuerdo? Un testigo en un proceso puede que sea un mentiroso. Es posible, pero yo no creo. Yo creo que las más de las veces el testigo en un juicio, cuando lo que dice no se ajusta a la verdad, no es porque sea un mentiroso. Por lo menos los estudios científicos a esta fecha arrojan, según la data en el material que les estoy entregando, que se ha evidenciado en los estudios que se han hecho, no en el Perú obviamente, en el extranjero, que del 100% de personas que en un juicio se establecía que no decían la verdad, 30% era porque eran mentirosos. Y en el 70% de los casos, los testigos no decían la verdad, no porque eran mentirosos. Los testigos no decían la verdad porque estaban confundidos. ¿Ven la diferencia o no? O sea,
Del 100% de testigos que en un juicio no dicen la verdad, 30% porque son mentirosos y 70% porque están confundidos. Ya la ciencia ha avanzado. Lo que hoy día se maneja a nivel de neurociencia, a nivel de psicología del testimonio, a nivel de credibilidad de testigos, está en franco proceso de incremento. Se conoce cada vez más. Y entre las cosas que hoy día se conocen es, por ejemplo, que hay varios procesos en la aprehensión de conocimiento por parte del testigo. Cuando el testigo aprehende el conocimiento, hay un proceso en esa aprehensión. Yo les pregunto, a ver, recuerden ustedes todo lo que han hecho en la tarde. Quiero que cada uno de ustedes haga este ejercicio mental, haga este ejercicio en su mente. Recuerden ustedes todo lo que han hecho después de almorzar. Recuerden mentalmente todo lo que han hecho después de almorzar. ¿Y saben con qué me voy a encontrar? Con que ustedes van a decir, después de almorzar, fui al baño, salí, me compré una gaseosa, y así van a decirme todo lo que han hecho, ¿verdad? Ya, yo te voy a preguntar, en el baño, ¿cómo estaba el piso? No sé. En la tienda donde compraste la gaseosa, ¿cuántas personas había? No sé. En el lobby de tu estacionamiento, ¿quién te recibió? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque aun cuando tú estás en todo eso, y aun cuando tus sentidos han captado todo eso, solo has retenido ¿qué información? La información que te interesa. Pregunto, ¿cuál es la información que te interesa? ¿Cuánto cuesta la gaseosa? Porque te interesa, pero como no te va a interesar es tu billete, ¿o no? ¿Quién quiere pagar de más? Es el vuelto y es el billete con el que estás pagando. Esa es la información que te interesa. ¿De acuerdo? Pero pregunto, ¿toda la información de lo que has hecho en la tarde te interesa? No. Entonces, ¿qué cosa has retenido de todo lo que has captado? Casi nada. Solo has captado lo que, solo has retenido de todo lo que has captado lo que te interesa. ¿Cierto? ¿Hasta ahí me siguen? Pero ¿qué pasa si ha habido algo relevante en la panadería? Que tú no te habías dado cuenta. Y te pregunto, ¿cómo estaba vestida la señora que entró y preguntó por una dirección? ¿Por qué? Porque esa señora que entró y preguntó por una dirección había sido la que minutos después robó. Y eso tú no viste el robo, pero viste a la señora que entró, porque tú estabas cuando la señora entró. Entonces, como vieron el video, te vieron que tú hasta conversaste con la señora de la panadería, entonces te llamaron a testificar y te preguntaron cómo era. ¿Y qué va a pasar? Hablaste con ella. Ella te preguntó a ti una dirección. Pregunto, ¿lo recuerdas? No, ¿por qué? Porque no te interesa, pues. No, ¿y cuándo me hubiera interesado? No sé, hay muchas razones para que te interese, pero de pronto no te interesó, pues. ¿Cierto? Pero cuando yo te pregunto cómo era la señora, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a hacer una operación mental que se denomina recuperación de información. ¿Cierto? Tú ya captaste, ya registraste. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tú vas a tratar de mentalmente recuperar información. Y ahí es donde tu mente te juega una mala pasada. Porque en ese proceso en que tu mente recupera información, tu mente te engaña. Porque tu mente completa información con cosas que a veces no han existido. Y eso que es penoso. Se ha hoy día científicamente acreditado. Yo les estoy dejando unas lecturitas de neurociencia y de psicología del testimonio para que ustedes vean que hoy día eso ya es científico. ¿Me entiende? Entonces a mí me decían, no hay corazón que no engañe a su dueño. Y no hay mente que no engañe a la persona. Hoy día estamos dándonos cuenta que el corazón te engaña a veces, ¿o no? Y tu mente también. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, cuando a un testigo lo llevan a juicio,
Su versión él la da con fe, él la da con convicción de que está diciendo lo que es. Pero Apique está equivocado. Apique está inventando a través de algo que no se llama el consciente, sino a través de algo que se llama, los neurocientíficos explican muy bien esto, que se llama el subconsciente. Porque nosotros tenemos un subconsciente, ¿verdad? A veces experiencias traumáticas que no queremos recordar, las mandamos al subconsciente. Cosas de infancia que tal vez nos afectan, simplemente las olvidamos porque no las queremos recordar. Pero a veces esos recuerdos afloran en sueños, porque en sueños sale tu subconsciente. Entonces, por eso es que es muy importante un examen directo y un contraexamen. Porque si el examen directo se queda en examen directo y no se hace una contraexaminación, lamentablemente, esa información, no solamente de un mentiroso, que es el 30% de los casos, sino esa información de alguien que está equivocado, puede que pase. Y puede que se incorpore y puede que ingrese. Y esa información puede que el juez la utilice en la sentencia para condenar o para absolver. Por eso es que yo de un tiempo a esta parte soy un convencido, casi siempre ya lo estoy diciendo, es importante en un proceso contraexaminar. Es importante en un proceso, cuando tengo un testigo adverso, confrontar esa subversión. ¿Y confrontar con qué? Confrontar con todo lo que existe científicamente a la mano. Al testigo lo tengo que confrontar con todo lo que existe a la mano. Vamos. ¿Vieron ustedes el partido Perú-Colombia? ¿Vieron el partido Perú-Colombia o no? ¿Vieron el segundo gol de Perú? Ya, ¿por qué no lo cobró el árbitro y lo cobró después cuando en el VAR le dijeron que lo cobre? ¿Por qué pasó? Porque el árbitro está frente a la jugada. El árbitro está con un punto de vista frente al arco. Entonces, cuando el árbitro desde frente al arco mira la jugada, es imposible que vea que la pelota en el aire cruza la línea. Porque desde el punto de vista donde está parado el árbitro, eso no se puede ver. Él ve la pelota que está en el aire, pero no ve si cruza o no la línea. Es imposible que vea eso. ¿Se entiende? Y por eso es que no cobra el gol. Y por eso es que sigue haciendo que jueguen. Cuando de pronto en el VAR le dicen gol. Porque en el VAR han visto la jugada desde otro punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista donde han visto el VAR? Lateral. Y desde el punto de vista lateral, ¿qué cosa vieron? Cómo la pelota, miren, lateral, cómo la pelota atraviesa la línea. Porque en el VAR vieron lo mismo que el árbitro, pero desde otro punto de vista, lateral. Entonces, al oído al árbitro, gol. ¿Qué hizo el árbitro? Paró, gol. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que pasa mucho. El testigo está condicionado por muchos factores psicológicos. Está condicionado por su mente. Está condicionado por su punto de vista. Está condicionado por circunstancias propias de su estado anímico. Y hasta por último, está condicionado por ciertos actos de deslealtad procesal, como pretender favorecer a una de las partes y mentir. Entonces yo pregunto, si hay todas esas circunstancias, ¿es propio renunciar a un contraexamen cuando el testigo es adverso? ¿O debo tratar de investigar y buscar la información en su integridad? De eso se trata el proceso. Pero ¿por qué les digo esto hoy día? ¿Por qué lo comento? Porque yo tengo una fortuna. Y esa fortuna que yo tengo, doctores, es que litigo. Y litigo mucho como fiscal. Y yo en la práctica, ¿qué cosa veo? Que por alguna razón los abogados no están contraexaminando. Entonces yo llevo testigos al juicio, terminan los testigos de dar su versión y el abogado se para y dice, no tengo preguntas. ¿Y yo qué es lo que hago?
así como ese emoji que se agarra su cabeza. No sé si han visto, ¿cierto? Ya. Eso es lo que en ese momento yo me represento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Están regalando el tema. Entonces, ¿saben qué me da ganas de decir y de hacer en ese momento? ¿Cierto? Porque pasan dos testigos y no los contraexamina el abogado, encima tengo un peritaje que es concluyente. Entonces me da ganas de agarrarlo al abogado en el intermedio y decirle, oye, compadre, ¿por qué no has negociado conmigo una terminación anticipada? ¿Sí o no? Porque si el juicio lo estás regalando de esa manera, a tu cliente le van a dar el doble de pena. Mejor hubieras negociado una terminación anticipada y tu cliente ahorita estaría muy bien. Tendría una pena de pronto muy favorable para él. Y nos habrías ahorrado todo este juicio. Pero ¿saben por qué no le puedo decir? Porque me puede estar grabando y luego me denuncia y ¿qué me dice? Que por qué tengo que presionar a la parte contraria. ¿Cierto? Pero eso en un evento académico como este yo sí lo puedo comentar. En un evento académico como este yo sí lo puedo decir. Y lo puedo decir. Entonces, conclusión. Si no vas a contraexaminar al testigo, si no tienes otros puntos de vista distintos al de él, si no vas a cambiar de historia, no vas a refutar lo que está diciendo, no vas a atacar su credibilidad, no vas a hacer un contraexamen, y la versión de ese testigo es directa y es importante contra tu cliente, no le hagas daño a tu cliente. Negocia una salida alternativa. Convéncelo de una terminación anticipada o no. Porque de lo contrario estás actuando de una manera desleal con tu propio cliente que te está dando trabajo. De una manera desleal con tu propio cliente que te está confiando su vida. Por eso es que yo quería empezar hoy día esta conversación con ustedes haciéndoles notar esa importancia. ¿Sí? Lamentablemente, la criminalidad ha avanzado mucho. Y como la criminalidad ha avanzado mucho, el Estado tiene que echar mano a una política criminal más agresiva. Explico, para que no choque lo que voy a decir. En tiempos de criminalidad convencional, en tiempos de criminalidad clásica, Pedro mataba a Juan. Juan violaba a Betsy. ¿Cierto? Criminalidad clásica. O Perico de los Palotes cogía un cuchillo, ingresaba a una tienda y les amenazaba con el cuchillo para que le den sus pertenencias y salía corriendo. Criminalidad clásica. Esa criminalidad nos ha acompañado muchos años, mucho tiempo. O político corrupto, que chapa un dinero aprovechando ser alcalde de un pueblito y se lleva a su casa el dinero burdamente, o de lo contrario se colude con ciertas empresas para que a cambio de contratarlas le den un porcentaje. Ya esa es criminalidad clásica con la que hemos vivido siempre, a nivel de corrupción, a nivel de delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, la libertad sexual, ¿cierto? Pero de un tiempo a esta parte, esa criminalidad con la que habíamos vivido tanto tiempo, esa criminalidad convencional, como este maldito virus, el coronavirus, mutó. Mutó. Esa criminalidad mutó. Y se volvió una criminalidad no solo pasional, no solo sangrienta, no solo de odio, no solo de venganza. Se volvió una criminalidad económica, que se movía por un solo fin, dinero. Y como se movía con dinero, conseguía dinero. Yo pregunto, y no hay que ser un genio para darse cuenta, pero yo pregunto, hasta un niño me respondería, ¿qué te da el dinero? Y la respuesta es simple, el dinero te da poder. Y cuando tienes poder, tienes más poder. Y cuanto más poder tienes, menos quieres perderlo, ¿o no? Entonces, como menos quieres perder tu dinero,
adquieres otro tipo de poderes ya no solo poder económico, y empiezas a buscar poder político. Y empiezas a buscar otro tipo de poderes de respaldo. Y esa criminalidad te hace pues muy peligroso, porque copas instituciones, porque infiltras poder judicial, porque infiltras ministerio público, porque infiltras policía, porque coimeas, porque sobornas, porque tienes plata pues, porque tienes los mejores abogados, ¿cierto? Entonces esa criminalidad se torna pues peligrosísima, porque esa criminalidad te infiltra, te coimea, te soborna, te mata. ¿Cómo se le combate? Esa criminalidad corrompe por doquier. ¿Cómo se le combate? Y lo que les voy a decir, tal vez a muchos de los más de 200 participantes que tengo hoy día, a muchos les choque. Esa criminalidad se combate con sus mismas herramientas. A esa criminalidad se la combate con sus mismas armas. Parece fuerte, pero es. ¿Cómo así? Esa criminalidad me infiltra gente en la fiscalía, me infiltra gente en el poder judicial, en la defensa pública, me infiltra gente en la policía. ¿Qué tenemos que hacer con esa criminalidad? También le infiltramos gente. ¿Y cómo le infiltramos gente? Agentes encubiertos. Esa criminalidad, a mi gente sana y honesta, la capta. ¿Qué hacemos nosotros? A sus integrantes también los captamos. ¿Cómo se llama esa figura? Agentes especiales. ¿Cómo se llama esa figura? Arrepentidos. ¿Cómo se llama esa figura? Colaboración eficaz. Negocio con ellos, los capto. Todo esto no se puede sostener desde el punto de vista de la ética y la moral. Porque si yo quiero sostener todas estas figuras de investigación desde el punto de vista de la ética y la moral, son impresentables y son insostenibles. Por una razón. Porque la ética y la moral, ¿qué me va a decir? Me va a decir, el que ha cometido un delito lo tiene que pagar. El que la hace, la paga. ¿Eso me dice la ética y la moral o no? Pero yo pregunto, cuando hablamos de colaboración eficaz, ¿el que la hace la paga? ¿O el que la hace puede que no la pague? Cuando hay colaboración eficaz, el que la hace puede que no la pague. Cuando hablamos de colaboración eficaz, no solamente el que la hace puede que no la pague, sino el que la hace, además puede recibir pago. ¿Cierto? En vez de pagar, le pagan. Hay gente que se basta con una plata, con colaboración eficaz. Viene un cooperante y hasta lo saca del país, le cambia de identidad, le da una pensión mensual. ¡Qué maravilla! Así cualquiera, ¿cierto? Pero ¿qué estamos haciendo? Usamos sus mismas armas. Negociamos, captamos a su gente, los infiltramos. ¿Qué más? Corrompemos también, pues en el Estado también corrompemos. ¿Cómo así corrompemos, doctor? Usamos la técnica que es la técnica de los alertadores. ¿Quiénes son los alertadores? Esa gente que me trae información. Por ejemplo, imaginémonos que Joe trabaja en la municipalidad o en el gobierno regional. Entonces a Joe le digo, no a Joe, a todos les digo, estamos pagando premios al que me trae información que vincule a las autoridades en actos de corrupción. Pero no quiero el chisme, quiero la prueba. ¿Escuchen? No quiero el chisme, ¿qué cosa quiero? La prueba. Así que me tienes que traer las conversaciones, me tienes que traer los expedientes, me tienes que traer los vínculos, me tienes que traer los números de cuenta. Doctor, ¿pero cómo lo saco? Te lo pelas y lo traes. Doctor, pero eso es delito. Sí, pues, pero te voy a poner una causa de justificación que eso no va a ser delito. Y encima por traerme eso te voy a pagar en efectivo y vas a estar con identidad reservada. Pregunto, ¿cómo estamos combatiendo a la criminalidad? ¿Con sus propias armas o no? Estamos incentivando que las pruebas me las sustraigas. Doctor Almanza, yo el otro día he escuchado al doctor Chantada, no voy a decir el nombre, voy a decir el doctor Chantada, y el doctor Chantada me habla de que esos agentes
provocadores, que esos agentes alertadores, que esos agentes no es en un Estado democrático lo bueno. Yo te digo, ¿qué te puede decir el abogado, doctor Chantada, si es el defensor de todas las organizaciones criminales que pueden haber en este país? Si de eso vive y con eso se ha hecho rico. ¿Qué te va a decir el doctor Chantada, pues? Sería hasta un chiste preguntarle. El doctor Chantada despila con la cara paralela al cielo, con paso marcial, defendiendo intereses de la corrupción. Claro, el doctor Chantada les va a llamar a esos intereses de la corrupción, les va a llamar Estado de Derecho, le va a llamar defensa eficaz, le va a llamar derecho de contradicción. Es el doctor Chantada. Al doctor Chantada no le interesa que los peruanos seamos cada día más pobres. Al doctor Chantada no le interesa que 8.000 millones de dólares se haya llevado a la corrupción. Al doctor Chantada no le interesa que se muera la gente por falta de una cama UCI. Al doctor Chantada lo que le interesa es justificar todos los casos que gana y cómo se nos sigue sacando todos los corruptos con artificios legales para decir que estamos en un Estado de Derecho y seamos el país más miserable de la región de pronto. ¿Cierto? Así que estos temas hay que discutirlos con las personas, preguntándoles de qué lado estás, ¿no? ¿Cierto? Porque todos pueden coger una bandera y desfilar con ella. ¿De acuerdo? Lo cierto es que esto se usa hoy día en Europa. Eso que Europa no tiene la criminalidad que tenemos nosotros. Colaboración, alertadores, incentivos, premios. Son figuras que no estamos diciéndolas nosotros acá, que son propias de países dictatoriales. Le estoy diciendo lo que se está usando en el Reino Unido, lo que se está usando en Europa, en España de un tiempo a esta parte. ¿Por qué? Porque ya los estados tienen que usar armas similares a las que usa la criminalidad. Porque no puede ser que la criminalidad me ataque con misiles y yo les responda con guaraca. ¿Es así? O sea, yo les respondo con guaraca y ellos me atacan con misiles. ¿Cierto? Yo con mi onda. ¿Cierto? Sí, pues. Entonces, cuando van a venir estos demócratas, cuando van a venir estos defensores del Estado de Derecho, cuando van a venir estos, comillas, negritas, cursiva, garantistas, garantistas, ¿cierto? Garantistas, cuando van a venir estos garantistas, hay que plantearles el panorama completo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la guerra, pues, doctores. La guerra la estamos perdiendo. Muy bien, entonces, ahora me voy a ir para el otro lado. ¿Qué ocurre cuando la fiscalía me trae un colaborador? ¿Qué ocurre cuando la fiscalía me trae un arrepentido? ¿Qué ocurre cuando la fiscalía me trae un testigo de oídas? Ahí tengo que tener mucho cuidado en el 158. ¿Qué quiere decir eso? ¿Su versión vale? Sí. Pero ¿qué cosa vale más que su versión? ¿Su versión vale o vale la corroboración de su versión? Creo que no me estoy dejando entender. ¿Qué cosa vale más? ¿Su versión o la corroboración de su versión? Exacto. La corroboración de su versión. Eso es lo que realmente tiene valor. A mí no me interesa el chisme, un arrepentido. A mí no me interesa el chisme, un colaborador. El chisme, un arrepentido, el chisme, un colaborador es una información de excepción. No es lo normal. Lo que me interesa en un arrepentido, lo que me interesa en un colaborador, no es el chisme. Es el milagro. Es lo que ocurrió. Es la corroboración. Es más, yo les puedo decir, por experiencia en la fiscalía,
que normalmente cuando tengo colaboradores o cuando tengo arrepentidos, nunca los llevo a que testifiquen. ¿Por qué? Porque no necesito llevarlos. ¿Para qué los voy a llevar? En vez de llevar al arrepentido, en vez de llevar al colaborador, ¿aquí qué cosa llevo? Llevo lo corroborado de su versión, llevo los documentos, llevo las fotos, llevo los videos, llevo las cuentas, llevo los informes, llevo la corroboración. La corroboración es lo que llevo. Claro, mi contraparte se va a romper la cabeza en el piso, va a saltar, va a rebotar varias veces diciendo, ¿y cómo lo consiguió? ¿Y cómo supo? ¿Y cómo lo obtuvo? ¿Se entiende? Porque nunca vas a ver de dónde lo saqué. Pero ahí está. Entonces yo le voy a decir, no me preguntes eso, lo tengo y punto. Ahí está. O por último, como le dije la vez pasada a un abogado en un juicio y pidió que se me multe por gracioso, por bromista. Para que diga el fiscal, pues cómo obtuvo esa información. Y yo le respondí, lo que pasa, señores, es que tengo una bola de cristal. ¿Cierto? Soy pitonizo. Se me ocurrió. Lo soñé. ¿Cierto? Porque él estaba convulsionando y decía que cómo era posible que el fiscal atropelle así. ¿Cómo supo que en ese banco habían esas cuentas? ¿Cómo lo intuyó? Y yo cuando el juez me llamó la atención por irónico, le dije, lo que pasa, señor, es que yo pedí información a todos los bancos y en ese encontré. ¿Me entienden? Yo pregunto, ¿qué pasaría si yo llevo al colaborador a juicio? ¿Qué pasaría? A ver, estamos en el Perú. Ni yo como fiscal tengo seguridad y va a tener seguridad el colaborador. Ni a mí me dan seguridad y le van a dar al colaborador. ¿A dónde lo mandan? ¿Lo mandan a oler piso o no? Suelo. Claro. ¿Ustedes creen que en la organización les van a pasar un memorándum de llamada de atención? Lo van a suspender sin goce, ¿verdad? Lo matan, pues. Lo matan. Eso es lo que va a pasar. Lo matan. Entonces, al testigo colaborador, al testigo arrepentido, a ese tipo de testigos se les lleva de manera muy excepcional. ¿Cuándo? Cuando no tienen nada que traerme de corroboración y lo único que en ellos vale es la sindicación que van a hacer. Entonces ahí estoy llevando así un kamikaze. Ahí estoy llevando un kamikaze. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo único valioso de lo que él va a dar? ¿Su versión o no? Él no me trae nada de corroboración. Lo único que vale, ¿qué cosa es? Lo que él va a decir en el juicio, lo que él va a pechar, lo que él va a señalar y lo que lo van a contraexaminar. Eso es lo valioso. Entonces, a eso va a ir. Yo les digo, si yo leyera el código o me leyera o habría visto alguna película y alguna literatura, vendría a contarles solo lleva la sindicación, exacto, doctora Durasca, exacto. Solo lleva la sindicación. A ver, si yo quisiera contarles un cuento, ¿qué les diría? Podemos distorsionar su voz, podemos distorsionar su audio, su imagen, podemos llevarlo a través de una cámara en otro ambiente, podemos hacer una declaración por teleconferencia y nadie se va a enterar. En teoría, si yo quisiera vender cebo culebra, diría eso. Pero yo pregunto, ¿las organizaciones criminales hace rato nos han infiltrado o no? ¿Y su identidad se podrá revelar o no creen que se va a revelar jamás? Lo más probable es que su identidad se revele. Y si su identidad se revele, lo más probable es que yo voy a tener que cargar con mi conciencia si le pasa algo. Ya he tenido un caso en mi vida donde he tenido la mala suerte
de que varios de mis testigos, un día voy a sacar un libro sobre ese caso, ya lo tengo casi listo, pero he tenido la mala suerte, yo le atribuyo a mi mala suerte, ¿no? Le atribuyo a mi mala suerte, es perra suerte. Varios de mis testigos murieron en accidentes, circunstancias sospechosas. Esa es mala suerte. Mala suerte. A ninguno los mataron, ¿eh? No, 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 no. No, no estoy diciendo que los hayan matado. ¿Cierto? Tuve la mala suerte. No estoy diciendo qué caso es, por cierto, por si alguien se pone ahí mosca. Y si se pone en mosca, bueno, por algo será. Pero bueno, entonces ya aprendí, pues. Yo aprendí la lección. Y se los comento en una conferencia abierta y pública. Llevar a un testigo arrepentido, llevar a un testigo colaborador, es complicado. Es complicado por el riesgo que corre. Es complicado por el tipo de delitos en que está metido. Es complicado por lo frágil, además de su versión. Porque mira, su versión misma ya por el propio código está un poco desacreditado, ¿no? ¿Qué dice? ¿Su versión misma, el mismo código la desacredita o no? ¿Qué dice? ¿Su versión cómo se valora? ¿Solo con qué? Con corroboración. ¿Ven? Y así sean testigos presenciales. Y así sean testigos presenciales. Y así sean testigos presenciales. Entonces, a eso quiero llegar. A eso quiero apuntar. A que una cosa es lo que se diga en la literatura de Estados Unidos sobre testigos, porque he escuchado por ahí algún docente que habla de declaración de arrepentidos, colaboradores, y me repite un rollo, pero así literal, ni siquiera tiene vergüenza en cambiarle una coma. Me repite el literal un rollo, lo recita de Estados Unidos. Y a ese mi colega, cuyo nombre no voy a mencionar porque no está capaz de defenderse, le diría, después no sea gracioso, hermano. Allá se llevan testigos por una sencilla razón. Porque en un modelo del common law se llevan testigos porque si no lo llevas al juicio, su versión no vale. Porque allá no se puede oralizar. Porque la lógica de un adversarial es distinta. Porque un adversarial no se puede llevar documentos. Porque un adversarial solo se actúa lo que se hace en juicio. Solo sobre eso se valora. Y un adversarial tiene tanta plata que el testigo llega en helicóptero a la sala de audiencias. ¿No han visto? Lo bajan en el momento mismo. Y cuando declara, testifica y luego sale con identidad cambiada a cualquier país del mundo. ¿Dónde lo van a encontrar? Y su vida realmente está garantizada. Casi como en el Perú, ¿verdad? ¿O no? ¿Así es en el Perú? ¿O le dan para su sándwich y le dicen, vaya con Dios? Y es literal. Entonces, no es mi idea estafarlos. Porque si fuera mi idea, les vendería ese cebo de culebra del common law que en el Perú no se aplica. ¿Por qué? Porque vamos a partir de una premisa. Cuando yo he llevado testigos y he querido que declaren con distorsionador de voz, no teníamos. ¿Y cómo hacías entonces, Almanza? Les decía que hablen con la quijada pegada al cuello para que tu voz cambie. ¿Eh? Cuando pegas, tu voz cambia. Ya les decía que hagan eso. ¿Qué más? Les ponía casco de moto para que no se les vea. ¿Qué más? Les ponía su poncho. Yo tenía mi poncho de vicuña y con eso, con una pollera lo ponía para que parezca más gordo y con su poncho. ¿Y saben qué? Lo identificaban igual. Lo reconocían. Yo decía, ¿cómo se han podido dar cuenta? ¿Vieron a través del casco o qué pasó? ¿O alguien dio el nombre? ¿Qué es lo más probable? Que alguien dio el nombre, ¿cierto? Lo más probable es que alguien haya dado el nombre. ¿Cierto? Un informante, un alertador, ¿cierto? Un infiltrado ha dado el nombre. Entonces, esto no es sencillo. Por lo tanto, ya creo, tenemos que, últimamente estamos llenos de infiltrados, sin duda.
Pero pregunto, ¿qué tenemos que entender? Para ir resumiendo todo lo que hemos dicho hoy día. Y no hablemos en disperso, sino más o menos hagamos una concatenación de lo que estamos diciendo. Primero, que cuando hablamos de arrepentidos, cuando hablamos de colaboradores, cuando hablamos de encubiertos, cuando hablamos de testigos protegidos, estamos hablando de ¿qué? De procesos no convencionales. ¿Estamos hablando de qué? De criminalidad no convencional. Porque esas figuras no se presentan en feminicidios. Porque esas figuras no se presentan en parricidios, no se presentan en casos de crimen convencional. Esas figuras se presentan en casos de crimen no convencional. Primera conclusión. Segunda conclusión. Cuando hablamos de crimen convencional, no hay problema. Se hace un contraexamen y punto. Cuando hablamos de crimen no convencional, un examen y contraexamen no es la forma de incorporar información. Cuando hablamos de criminalidad no convencional, lo que se hace es, se negocia con arrepentidos, se negocia con colaboradores, se negocia con alertadores, se negocia con los confites o chivatos, como les llaman. Y cuando ellos dan información, esa información se busca, esa información se obtiene y esa información se presenta en el proceso. ¿De acuerdo? ¿Y con qué se trabaja? Con esa información. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, se lleva al arrepentido, se lleva al colaborador. ¿Cuándo? Cuando lo único que te puede ofrecer es su versión. ¿Cómo así? Señor, yo no sé nada. No tengo el dato del banco, no tengo el dato de acá, no tengo el dato de allá. Entonces, pero yo sí lo he visto. Yo lo vi. Entonces yo le digo, toca llevarte al juicio para que digas eso. Voy a ir, doctor. Pero eres consciente del riesgo que corres. Voy a ir, doctor. ¿Me entienden? Ya, ahí lo llevo. ¿Por qué? Porque ese colaborador es un colaborador testigo. No me queda de otra. Es un colaborador testigo. Pero yo no prefiero al colaborador testigo. Yo prefiero al colaborador informante. Al colaborador que me trae información que yo corroboro y presento. ¿Sí? Por lo tanto, todas las técnicas especiales de interrogatorio con policías, testigos protegidos, colaboradores y todo ese rollo gringo, es para Gringolandia, ¿no? Así que a mi colega que explica todo eso con diapositivas, debería conseguir chamba en Estados Unidos, ¿cierto? Allá sería muy útil lo que presenta, pero acá no se usa. Acá no es. Acá, lo máximo que puedo hacer por un testigo protegido es cambiarle de nombre. Ponerle un código. Un colaborador, darle otra identidad. A la gente encubierto. A ese tipo de gente es protegerle con los mecanismos que la ley me permite para proteger. Eso lo puedo hacer. ¿Qué más? Si lo voy a llevar a declarar en último de los casos, si lo voy a llevar a declarar en el último de los casos, cuando ya no me quede otra posibilidad, no hay de otra, pues tengo que llevarlo, no hay de otra. Esa es la única posibilidad, llevarlo. No hay de otra. Si lo voy a llevar, tomar todas las garantías. Primera garantía, declaración. ¿Cómo? Teleconferencia. Con voz e imagen distorsionada. ¿Qué más? Y acá viene lo que es la defensa. La defensa va a levantar la mano y con justa razón. Un abogado defensor se va a plantar. ¿Y qué me va a decir el abogado defensor cuando se plante? ¿Qué me va a decir? El abogado defensor me va a decir con justa razón, me va a plantar y me va a decir ¿qué? Doctor, yo quiero a ese testigo con código, con identidad reservada, hacerle preguntas de contraexamen. Hazla, pero quiero saber quién es. Quiero saber dónde lo investigo. De repente tiene animadversión con mi cliente. De repente tiene enemistad. De repente lo está haciendo por venganza. No sé si me dejo entender. Y todo ese tipo de cosas yo no voy a poder cubrir si no sé su nombre. ¿Sí o no? Además, doctor, los abogados hemos hecho un juramento.
de secreto profesional. Deme nomás usted a mí el nombre, nunca le voy a decir a mis clientes. ¿Así funciona? ¿Qué pasaría si le doy el nombre al abogado? ¿Le va a dar a su cliente o no? ¿Qué es lo más probable? Que no le dé, ¿verdad? O que sí le dé. Pero ¿y su juramento, su secreto profesional y su código de ética del abogado? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer y lo que toca hacer es hacerlo por intermedio del juez. Dile al juez todo lo que quiere saber y el juez lo va a pedir. Dile al juez todo lo que quieres averiguar y el juez lo va a pedir. Dile al juez todo lo que quieres descartar y el juez lo va a descartar. ¿Me entienden? Con lo cual, el contraexamen se garantiza. Pero igual va a quedar un ámbito oscuro. Igual va a quedar un ámbito oscuro. Porque igual van a haber aspectos que nunca vas a saber, porque el juez no lo puede intuir todo, ¿cierto? Conclusión, siempre va a haber un hilo para que te puedas ir a quejar a la Corte Interamericana, para que te puedas ir a quejar a organismos supras, una afectación, un debido proceso. Porque si alguien te indica qué es lo menos que tú puedes saber para que haya un debido proceso o para que haya una tutela judicial efectiva, ¿qué es lo mínimo que debes saber si alguien te indica? ¿Quién te está indicando o no? Perdónenme por ser tan honesto con ustedes. Perdónenme por ser tan sincero con ustedes. Pero yo me pongo en el lugar de un investigado, pues. ¿Qué pasa si alguien cuyo nombre no conozco me indica? Si alguien cuyo nombre no conozco me involucra y me vincula en un hecho. ¿Qué es lo mínimo que yo tendría que saber para defenderme adecuadamente? ¿Qué es lo mínimo? ¿Su nombre o no? Porque solo si sé su nombre, yo podría atacar uno de los supuestos que son fundamentales para valoración de un testimonio. ¿Y cuál es uno de los supuestos que en toda la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha usado para valorar la versión del testimonio? ¿Cuál es uno de los supuestos que siempre se ha manejado? Ausencia de incredibilidad subjetiva. Eso es uniforme en toda la jurisprudencia de la Suprema. Siempre que alguien te va a indicar, tiene que haber ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir? No tiene que haber animadversión entre nosotros, no tiene que haber problemas entre nosotros, no tiene que haber situaciones entre nosotros que puedan hacer suponer que esa versión es motivada por esas razones. ¿Y cómo descarto eso si no sé el nombre? Conclusión, ¿va a tocar saber el nombre o no? Porque de lo contrario me arriesgo a que las Cortes Supras me anulen el proceso. Va a tocar saber el nombre. Y yo pregunto, si tengo que revelar el nombre de mi colaborador, si tengo que revelar el nombre de mi informante, para los efectos del contradictorio, el código no me ayuda a gran cosa en esto y la Suprema está que corre siempre a resolver esto, ¿cierto? Pregunto, si tengo que revelar eso, no voy a poder cubrir las condiciones de seguridad que necesita una persona en estos casos. Yo pregunto, doctores, ¿alguien de acá duda que en el Perú existan organizaciones criminales? ¿Existen o no? ¿Cierto? Yo creo que sí existen. Yo creo que sí existen. Entonces, si existen, hay que tomarlas con la seriedad que se corresponde. Claro, no existen en el Perú organizaciones criminales al nivel que existen en Centroamérica. No existen al nivel que en su momento existieron en Colombia, que ahora ya están menos seguramente, o que existen en México. Pero de que existen, existen. Y que son peligrosas, lo son. Y que tienen poder, lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, queridos colegas, este tema no es tan sencillo. Porque si este tema fuera sencillo, si este tema fuera muy simple, para mí me bastaría con leer
a Fontané o leer algunas recomendaciones de los que han escrito sobre manejo de testigos complicados en el proceso. Pero me habría ido de la sesión diciéndome a mí mismo mentalmente, ya qué triste cómo estafas a la gente, ¿cierto? Y no es mi intención, pues. No es mi intención. No es mi intención. Por último, ya para ir cerrando la sesión de esta noche, por último, ya para ir cerrando y quedar a la ronda de preguntas, a las opiniones, a las discusiones, ¿qué hay de eso? Por último, ya para ir cerrando. Si por A o B motivos, tienes una persona que te ha tocado llevar al juicio y es un colaborador, tienes que investigarlo a él como persona. Porque ¿quién quita que sea un modus operandi? ¿Sí o no? ¿Quién quita que sea una forma de actuar siempre? Puede pasar. ¿O no? ¿Quién quita que se indique gente a cambio de dinero? Entonces va a tocar investigar a esa persona. Va a tocar investigar a esa persona para saber por qué es que está haciendo una sindicación de esa manera. ¿Cierto? Una vez, cuando yo trabajaba en Selva Central, les hablo de hace casi 15 años, qué fuerte, mucho tiempo. Hace casi 15 años yo trabajaba en Selva Central, yo era fiscal adjunto superior allá en Selva Central. Hace 15 años más o menos. Y alguien de Selva Central debe estar acá y no me va a dejar mentir. Y cuando trabajaba allá, había una juez con la que teníamos nosotros audiencias repetidas, una presidenta de una sala del Poder Judicial, con la que tenemos muchas audiencias. Y esa presidenta de la sala, un día me dice, hoy día esa presidenta está en la Suprema. Esa doctora un día me dice, doctora Almanza, venga, mire, en varios casos de droga, yo le estoy viendo a esta persona y siempre se indica y tiene nombre con código, pero yo la estoy viendo en varios temas. Bien raro, ¿no? Me dijo. Entonces yo cogí al vuelo eso, porque ni yo sabía, porque solamente el juez verifica eso con código, ¿cierto? ¿Verdad? Pero ¿qué cosa le llamó la atención a la juez? Que esa doña veía eso en varios temas. Y me dijo, ¿qué creen que hicimos? Averiguar, ¿no? Con la policía. Y efectivamente llegó todo el acordeón de casos donde ella participaba colaborando. Interesante. Para la policía era un gran elemento. Alguien que le ponía todos los casos. Y casi funcionaba lo mismo. Cuando estaban llevando la droga, en este caso no era cocaína, era látex de opio. Ustedes saben, el látex de opio es el jugo de la amapola, el jugo del opio, ¿no? La amapola, mezclada con agua. Ahí les digo cómo se prepara. Mira, no, mejor no. O sea, la idea es que siembras la amapola, luego la mueles, y eso se usa ¿para qué? Eso se usa para la heroína, por ejemplo. Para hacer ese tipo de morfinas, para ese tipo de drogas se usa el látex de opio. Entonces, casi todos los casos de esta señora eran de látex de opio. Sindicaciones de látex de opio. O sea, cuando estaban haciendo el pase de látex de opio, ella daba el talán y ¡pum! Caía la DEA y ¡brum! ¿Cierto? Y su billete, por el dato, ¡pah! Su billete, ¡pah! Su billete, ¡pah! Su billete. ¿Cierto? Tipo, ¿cómo le llaman eso? El sistema de alertadores, ¿verdad? Gente que da la información es exitosa, se logra el objetivo, premio. Trabaja con los cooperantes internacionales y trabaja con la policía. Y a cambio premios. Y en dólares y cantidades nada despreciables. ¿Cierto? ¿Y qué ocurrió?
Algo raro había ahí, ¿sí o no? Así que con un equipo especial le montamos inteligencia. ¿Qué creen que nos dimos cuenta? Que esta señora, vamos a llamarle así porque no voy a emitir otro tipo de adjetivos con una mujer, ¿cierto? ¿Qué hacía esta señora? Venía a Lima, compraba semilla de opio, iba a las comunidades nativas, donde sus pares, porque ella también era de una comunidad, enseñaba a los comuneros a sembrar el opio. Les enseñaba a preparar el látex de opio. Les ofrecía el oro y el moro por su producto. Y cuando estos señores nativos tenían los galoneras con el látex de opio, los citaba en un punto del río para que venga el comprador. ¿Y qué creen que hacía? Les tiraba. ¿Y a cambio de qué? Recompensa, recompensa, recompensa. ¿Se entiende? Y cuando le montamos el operativo y la capturamos, en la última cosa que estaba haciendo, pregunto, ¿esto es colaboración o es desnaturalización? Eso es provocación del delito. Y ahí no hay nada de colaboración. Eso es provocar el delito, eso es incitar al delito. Eso es ir donde alguien que no quiere cometer el delito y hacer que lo cometa. ¿Cierto? Así que a todos los que ella había sindicado, los llevamos al juicio contra ella para que testifiquen en contra de ella. Y todos desde el penal dijeron, ella nos dio la semilla, ella nos enseñó a sembrar, ella esto. Según tengo entendido, ella tiene, encima cuando alguien, no sé qué más hizo, que no puedo decir más datos, claro, bueno, fuera colaboradora de la comisión del delito, ella era incitadora, instigadora, ¿de acuerdo? Y facilitadora, además, porque les entregaba las semillas, les asesoraba para después indicarlos. Concurso real, le sumamos penas, ¿cierto? Y no saben con qué gusto la condenó esa presidenta de la sala. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque hay que tener mucho cuidado con qué? Con que este tipo de figuras se desnaturalicen. Por eso es que les digo, es muy delicado esto. Porque yo les digo desde la experiencia de la práctica y la teoría. En teoría podemos decir muchas cosas, pero en la práctica hay que tomarlo con pinzas. Porque este tema de los alertadores, este tema de los colaboradores, este tema de los confites, de los informantes, de estos testigos de este tipo, están siempre en una línea muy delgada. Y de esa línea muy delgada es fácil saltar de un lado para el otro o no. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A intereses. ¿De acuerdo a qué? A agenda propia. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de situaciones, se los comento porque son los que realmente debemos tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de figuras. Habrán escuchado, yo soy un partidario de que este tipo de figuras en la criminalidad no convencional contemporánea, este tipo de figuras en esta criminalidad que en este tiempo nos está generando situaciones de peligro se usen. Soy un convencido de ello. Me interesa mucho que estas figuras se usen, pero también tengo que hacer notar los peligros de su utilización. También tengo que hacer notar los otros matices que se tienen que tener en cuenta y también la precariedad de nuestras instituciones. ¿Cierto? Pero de una cosa sí estoy convencido, doctores, que guerra no convencional no podemos enfrentar con armas convencionales. La única forma de enfrentar guerra no convencional es con armas no convencionales, ¿o no? ¿Cierto? Pero no nos debemos olvidar de una cosa, y con esto termino, perdónenme por extenderme tanto, y con esto termino, no nos podemos... El hecho de que hagamos guerra no convencional, el hecho de que nosotros tengamos que enfrentar a la criminalidad con armas parecidas
a las que usa la criminalidad no implica que nos olvidemos de algo. Somos el Estado. Y como Estado, ¿qué tenemos que respetar? La tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa, la contradicción. ¿De acuerdo? No podemos olvidarnos de eso, porque lo contrario sí estaríamos en problemas muy serios, porque estaríamos yéndonos a eficiencia por eficiencia, y no puede haber, sino siempre un contrapeso. Eficiencia sí, pero también con debidas garantías. Las dos cosas, la balanza. Lo que me da pena es que en este país de un tiempo a esta parte todo es garantía, y no está viendo eficiencia. Pero tenemos que contrapesar. Garantías más eficiencias. Gracias, doctores, por haberme permitido hablar con ustedes un día lunes, a estas horas de la noche, ¿cierto? Distrayéndolos de su telenovela favorita. Distrayéndolos de otro tipo de actividades que normalmente estarán haciendo a estas horas. Ha sido como siempre un placer y Dios mediante vamos a estar viéndonos tal vez en otra ocasión. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias, doctores. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Qué ocurrencia a ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos.